quiero agradecer a todos vuestra presencia. La verdad es que ayer fue un día bastante interesante desde mi punto de vista. Se nos ha habido un tema importantísimo. He recibido bastante cosas, personas que han intervenido por teléfono, cada uno me hacía sus sugerencias. De todas formas, muy agradecido por la presencia vuestra. Y solamente en la tarde de hoy, en principio, lo que voy a hacer es agradecer la presencia de los tres ponentes de la tarde y del moderador. En principio voy a hablar, porque ahora el moderador será quien hará la presentación, pero quería agradecer tanto a Gonzalo Fernández Cordá, que es fiscal de la Fiscalía de Haya de Algeciras, Raquel Montenegro, que es periodista del diario La Pasur, y Juan Setelle, escritor y periodista muy conocido, tan conocido en Algeciras como cualquiera más. Pero bastante importante la presencia de los tres. Y moderador es Alberto Espinosa, que está en el casero y es el fundador y gracias. Cuando quiera ver. Pues muchas gracias, Manuel, a usted. Y buenas tardes, como ha dicho el Manuel de Luna, bienvenido a esta segunda jornada, que ya ayer era un formato muy ágil, que de lo que se trata, que fue ahora un turno de preguntas en el que también intentaremos que sea ágil, y obviamente sabemos que el tema además hoy, ayer y el de mañana, pues bastante relevante. El único raro que me tengo con aquí es el mismo de dos, pero bueno. Hoy nos toca debatir, hablar y exponer los gran ponentes de primer nivel, como ya ha quedado claro, y sobre un asunto que muchas veces genera polémica social y periodística, más allá obviamente de que todos condenamos esa denominada lacra social que es la violencia de... El primer ponente, que ahora he dicho Manuel de Luna, es nada menos que don Gonzalo Fernández Cordá, fiscal contra la violencia de género en el campo de Gibraltar. Han dicho que es de la provincia de Cádiz, que no tiene lugar de nacimiento, y está en nuestra zona desde 2007. Una persona implicada con este delicado asunto que, como solemos decir, ¿no? Pues lo repito, es una lacra social, yo creo que es mucho más. Forma parte de organismos como la Comisión de San Roque de la Línea de Violencia de Género, y ha manifestado que este problema no se acaba con la justicia penal, sino que debemos dotar de valores a la sociedad y a la familia que deben dar cuenta de la necesidad de una formación transversal. Está muy bien considerado en su gremio y ha recibido algunos galardones como la Menina o la medalla al mérito profesional del cuerpo de la policía local por su labor. Fue en el año 2016. Luego está la compañera Raquel Montenegro, periodista sevillana que ha pasado por Huelva y que desde hace unos años en una campo gibraltareña más, ejerce como jefa de sección en Europa Sur y también con tertulia en la empresa donde yo trabajo, que es Onda Cero. Su profesionalidad está más que acreditada y prueba de ello es el Premio Andaluz de Periodismo Social Alberto Almanza por su reportaje en 2018 trata la esclavitud invisible. Además, su conocimiento de este y otros temas la hacen sin duda una ponente de lujo para ofrecer la visión periodística de los asuntos ya mencionados. Y hablando de premios, tenemos hoy tres grandes ponentes premiados. Periodista algecireño de sobra conocido, fue director de Lopa Sur, fundador de varias revistas, con tertulio, biógrafo de Paco de Lucía. Si hablamos de Juan Setelle, no acabamos nunca, así que Juan, como hay confianza, y este tiene que ser ágil. Lo dicho, que vamos a disfrutar mucho, yo me callo, y don Gonzalo, y el fiscal, suya llamada. Como el relevo, buenas tardes, buenas noches, casi con el cambio de hora, agradecer a la Universidad de Cádiz, yo siempre lo digo, amigos de la Universidad de Cádiz, me llena de orgullo porque yo me formé, no en esta sede, sino en el Jerez, y para mí siempre es un honor poder volver a mis aulas. Bueno, para compensar lo que ha referido el moderador respecto a la presentación de Bajo Telle, Raquel, hemos de ser conscientes que somos los teloneros de Bajo Telle, no es Raquel, no es fiscal de violencia, tenemos que vamos a hablar antes, yo vamos a ser todos. Se me ha presentado como fiscal de violencia de género, obviamente lo soy, si bien en esta ocasión no quiero o no voy a hablar tanto de violencia de género, como vaya a ver en mi intervención, sobre todo en cuanto a la transmisión de información que procede de un procedimiento, de un proceso judicial, de un proceso penal, me centro fundamentalmente en el tema de los menores. También de violación, también de violencia doméstica, pero sobre todo porque es un reflejo de cómo está legislado actualmente y cómo se está legislando actualmente, que se está poniendo el foco en la protección fundamentalmente de algo tan precioso que tenemos en nuestra sociedad, entre nosotros como en nuestros menores, que es nuestro futuro. Había preparado una introducción con aspectos generales de la importancia, ¿no?, que es la información en la sociedad, con el elemento nuclear del Estado social en el ámbito de derecho, lo importante que es la libertad de información, que permite el ejercicio de nuestras libertades intelectuales, libertad de pensamiento, libertad de opinión, en definitiva que existe una plena y racional libertad de expresión, la importancia del derecho a la información,
como soporte para otras libertades, y el derecho a estar informado, que ha sido recogido por el propio Tribunal Constitucional, que entiende que es un derecho básico para el libre desarrollo de la persona. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que hace referencia a los medios de comunicación como perro guardián de los derechos y libertades de los ciudadanos. Si bien esto choca a veces derecho a la información, estar informado y la posibilidad de transmitir esa información con las cautelas y con las reservas que debe tener un procedimiento judicial de información que no es central. Y como hay que respetarse en muchas ocasiones a las personas que están interviniendo, que están, en definitiva, intentando solucionar esos asuntos dentro de un procedimiento judicial, hasta qué punto esos asuntos deben trascender a la opinión pública. Podemos hacer referencia al siguiente axioma. Dice que si la justicia emana del pueblo, como dice el artículo 117 de nuestra Constitución, el pueblo es el titular de la soberanía popular, la administración que la justicia de la justicia magistrada debe hacerse de cara a ese pueblo, de cara a esos ciudadanos y de forma pública. Así lo recoge el artículo 20 primero de la propia Constitución. Dice el 120. Las actuaciones judiciales serán públicas con las excepciones que prevén las leyes de procedimiento. El 123. Les tengo que decir para que vean cómo está regulado nuestro ordenamiento jurídico. Las sentencias se pronunciarán en audiencia pública. Todos tienen derecho a un proceso público. Esto choca o se enfrenta a lo que era la justicia de antes, una justicia de gabinete, un secretismo, otras épocas que afortunadamente han pasado. Esta publicidad del proceso debemos de entender además las dos vertientes. Uno, que uno tiene derecho a que se haga en un proceso que se haga de forma pública y las personas desde fuera que vean lo que se está haciendo en ese proceso. Si se recoge a nivel europeo, y ahora voy a centrar, esto es lo que en general es la necesidad de que la justicia, lo que se despache en la administración de justicia, pueda llegar a la opinión pública. Voy a centrar en el proceso penal. Podemos hablar de tres tipos de publicidad. Por una está la publicidad interna, que es las partes que están dentro del procedimiento, que tienen conocimiento de las diligencias y de todo lo que se hace. Esto va más relacionado con el derecho a la misma defensa, la igualdad de armas y la garantía del proceso. Después está la publicidad externa inmediata, que es cuando, como ciudadanos, podéis entrar en una audiencia pública y ver in situ un juicio. Y después está la publicidad externa inmediata, y es la que, a través de los medios de comunicación, le llega a los ciudadanos que no pueden estar en esa sala, que no pueden estar presenciando las acciones judiciales, pero están a la orden de los medios de comunicación para trasladarle esa información. A esta me voy a referir, a esta última. ¿Qué información se debe trasladar a la opinión pública? Todo, entiendo que se debe trasladar lo sustancial y aquello que tenga un interés general. Y vamos a hacer, les voy a trasladar una serie de preguntas. ¿Se puede contar todo lo que ocurre en un procedimiento judicial? ¿Es necesario detallar cada acto procesal o cada dato que consta en unas actuaciones? ¿Tiene las mismas connotaciones un delito contra el patrimonio, un hurto, un robo, que un delito contra la libertad sexual, una violación, una agresión sexual? ¿Tiene las mismas connotaciones un fenómeno como un delito de violencia de género, de violencia doméstica? ¿Esa información tiene más trascendencia? Hay que ser más cuidadoso a la hora de trasladar. Se puede inquirir mayor sensibilidad o afectar a derechos o la dignidad de las personas porque son delitos que afectan directamente ya no al patrimonio sino a bienes personales. ¿Afecta igual la información que se saque del procedimiento a la opinión pública cuando se refiere al investigado que a la víctima? ¿Afecta igual cuando son mayores de edad que cuando son menores de edad? Yo les voy a trasladar normativa y regulación y opiniones al respecto, pero quiero que esté en todo momento rondando en mi exposición el sentido común y la lógica, y que va a haber un conflicto de intereses entre lo que quiere la opinión pública y la defensa de unos derechos que corresponden a unos determinados ciudadanos. La Constitución hace referencia
Y bueno, me voy a centrar sobre todo, porque tanto ayer como mañana, el día de hoy, el único representante del Ministerio Público voy a ser yo, y les voy a trasladar el papel que la relación con los medios de comunicación, que así lo entiendo, haciéndolo extensivo al resto de instituciones, de una u otra forma también en la Administración de Justicia, tienen o desempeñan para trasladar esta información. Así la propia Constitución encomienda al Ministerio Público la defensa de los derechos de los ciudadanos. El derecho de los ciudadanos es el derecho a la información. Y por tanto, atribuye al Ministerio Público el potencial y el facilitar las relaciones con los medios de comunicación. Ahora bien, posibilitando el acceso de los medios de comunicación a los datos nucleares. Estos son dos elementos básicos. Datos nucleares de los procesos penales, y centro sobre todo los procesos penales, que son los que más trascienden a la opinión pública, más que un procedimiento civil, una de sucesiones o un mercantil, que no tiene tanta relevancia, tanto interés informativo. Que se trasladen datos nucleares de los procesos penales en lo que concurre un interés informativo. Así, el artículo 4 del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, cuando habla de las funciones del Ministerio Fiscal, se refiere a que poder informar a la opinión pública de los acontecimientos que se produzcan, siempre en el ámbito de su competencia y con respeto al secreto del sumario y en general a los deberes de la reserva de sigilo inherentes al cargo de los derechos afectados. Ya aquí hemos visto varios de ellos. Las actuaciones que sean reservadas, el sigilo y los derechos de los afectados. Se marcan otra serie de límites en otros articulados del Estatuto Orgánico que no le voy a hacer referencia para no aburrirlo. Desde la propia Fiscalía General del Estado se ha promovido, o se promueve el papel activo del Ministerio Fiscal, como ya les he dicho, para trasladar esta información a los medios de comunicación, información que procede del procedimiento, una información veraz y una información objetiva, que en muchas ocasiones, aquí va la primera librecita, que avisaba a Raquel para su posterior intervención, para contrastar en muchas ocasiones la información que los medios de comunicación obtienen a través de fuentes no oficiales, que no están sujetos o no están obligados a ser imparciales, y dan lugar más, en algunas ocasiones, más que a informaciones precisas, completas y argumentadas, fundamentadas, a rumores, vinculaciones, y al final se realicen como debates siempre jurídicos que escapan un poco de la técnica y de la explicación real de los acontecimientos. Le hablo incluso de la información local, ya no a nivel nacional, donde puede haber otros intereses, y claro, todo se ha dicho, respetando obviamente la libertad ideológica y la libertad de expresión de los medios de comunicación. Pero esa información no podemos darla nosotros y tenemos que darla de una forma más objetiva, más imparcial. En muchas ocasiones nuestra información no es real. Requiere unos matices que nos pueden variar el sentido completo de la misma. Hay un poco regulado por parte de la Fiscalía General cómo se hace esta transmisión de la información de los procesos a los medios de comunicación. Hay una circular del año 2005 que habla de que se cree que la Fiscalía Territorial es una portavocía, un portavoz, y que en su defecto será el fiscal jefe que transmite esta información. Esto nos ha desarrollado desde un poco Fiscalía Nacional y en definitiva cuando se pide o a través de los medios se interesa información y saludo a nosotros es bien especialista en la materia, si el tema de drogas, si el tema de legislación me corresponde a mí, o en su defecto puede ser el fiscal que en concreto esté llevando ese asunto, en definitiva que más tiene conocimiento del asunto. Y aquí va también la autocrítica a mi propia institución. No tenemos formación para transmitir esa información. A mí no me han formado para relacionarme con los medios de comunicación. Y hay ocasiones, yo llegué aquí, como ha dicho antes, en 2007, que son muchos años que llevo aquí, no lo digo con pena, sino con pena respecto a que no se va haciendo mayor, que me gusta de estar siempre en la vecina, que a mí no me vaya con la otra, y estoy encantado. Pero al final me daba las tablas y el conocimiento y la madurez. Pero hay ocasiones que eso puede dar lugar a error. Y se ha tenido en muchas ocasiones que hay una formación activa y una formación continuada en el Ministerio Público para poder ejercer eso y trasladar la información como se debe dar y como debe posteriormente trasladarse a los medios a la opinión pública. ¿Cómo se puede trasladar la información? Lo que
informativa, rueda de prensa o entrevistas, como en muchas ocasiones se ha realizado en los medios. ¿Qué interés hay en conflicto cuando se traslada la información cuando se tiene información de un procedimiento judicial a la opinión pública? Hay muchos intereses. Por un lado está el secreto sumario, que se decreta la puerta cerrada. Por otro lado está el interés de los individuos, de las personas que están en el procedimiento, a que se respete su honor, su dignidad, su propia imagen. Y frente a ello está el interés de la opinión pública, de estar informado. Y aquí a veces choca. Hasta qué punto tiene que informarse, qué información tiene que hacer la opinión pública, porque no puede ser toda. No sabemos todo, hay cosas que pertenecen a la vida privada que no tienen preocupación. Y en todo caso se tiene que preservar los valores constitucionales cuando se transmite esta información, para la protección de la justicia, la tutela judicial efectiva, un proceso con todas las garantías, con la garantía de un tribunal independiente, imparcial. Y sin olvidar, tenemos que olvidarnos que se atiende a las víctimas, se atiende a los testigos, y hay referencia a cada uno de ellos, pero no podemos olvidar la presunción de inocencia. La presunción de inocencia ya no es el derecho a que no te condenen si no se demuestra tu culpabilidad, sino que durante todo el proceso se te trate como un inocente. Y eso es muy importante. Que no se te escucha. Ahora a veces se escucha mejor que no lo noto yo. Ahora sí. Vale, estupendo. Estaba hablando de los periodistas. Estaba hablando de la presunción de inocencia. Y en toda aquella información que se traslade, no podemos hacer culpable al que todavía es presunto. Y que tenéis la presunción de inocencia es importante cuando se transmite esta información, por lo que les he dicho, porque no es solo que no se le condena que no se muestre culpable, sino que se le trate como inocente durante todo el procedimiento. No se le trate como culpable. Y después la acción absolutoria ya es muy corta. Un ejemplo más reciente que está en televisión, el caso de Lorenzo Pánico, etcétera, el padre en Canarias donde murió su hija y posteriormente, bueno, ya lo condenaron y después con el informe médico forense vio que se había caído y fue inevitable y nada tenía que ver con no tener ninguna responsabilidad en ese suceso. Igualmente la identidad de la investigada. Aquí tenemos que diferenciar, cuando se trate, y de eso hablará Jorge, cuando se trate de asuntos que afecten a personas de relevancia pública, sí se traslada esa identidad. Pero en las demás ocasiones que podemos hablar de criminalidad cotidiana, ese investigado, ese acusado, su nombre debe quedar en el anonimato. Tenemos que tener en cuenta la finalidad de la pena, la parte de la retribución, la reeducación o reinserción, que no hablamos de personas, yo se lo digo incluso a mis hijas, tengo peleas con policía a veces respecto a ello. No, yo no considero a personas buenas y malas en un comentario de delito, sino personas que han hecho algo mal. Y hay otras que igual están fuera y simplemente no dan justicia, o no se han descubierto. Y no pienso que las cárceles haya, ni las hay, porque las hay personas malas, sino personas que han tenido un episodio, que han hecho algo mal y que tienen que responder por ello. Pero una vez que hayan respondido, tienen derecho a vivir de forma libre y a reintegrarse en la sociedad. Y a veces la espalda de esa identidad, además en las redes y en internet que permanece eternamente, porque eso no se puede borrar, empiece y perjudica esa posibilidad de reinserción. Y por eso es importante, y por eso incluso en la legislación se cuida y se recoge que no se debe trasladar esa identidad del investigado. Esa información nosotros nunca la trasladaremos. Para venir con otras fuentes, con las repercusiones que puedan, porque a veces que se pretende ya no una justicia sino una venganza. Y someter al escarnio a esa persona incluso antes de que haya sido condenada. Pero además del investigado están las víctimas. Y con ellas ocurre lo mismo. Y no en mayor o menor medida, igual, se tiene que respetar su derecho, se tiene que respetar su dignidad, si bien con las connotaciones distintas. Pónganse en la tesitura de delitos contra la libertad sexual, delitos de violencia doméstica, donde debe ponerse en primer plano evitar cualquier tipo de doble, triple o cuádruple victimización de la víctima.
no se puede trasladar información de la víctima a la opinión pública. Sobre todo porque en muchas ocasiones lo que produce es que se la enjuicie incluso a ella. Exteriorizar la forma de vida de personas tan íntimas como sus relaciones, la familia, su sexualidad, pueden comprometerla gravemente y sus relaciones pueden tener un efecto de eliminación. Como ya les digo, hasta el punto de buscar a la propia víctima, que hacía esta chica con 3 desconocidos en un portal, en una fiesta popular, que hacía incluso trasladarse el contenido de Facebook de esta chica y de las redes, que al final hacemos un juicio ya no paralelo contra el investigado, sino contra la propia víctima. Estuve en un congreso en Madrid del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género, que celebró en el Senado, y hubo un policía, un comisario, que nos estaba dando los perfiles de víctimas de violencia, de autores, de agresores violentos en el marco de la violencia de género. Y decía que no había un perfil de víctima, que a veces había ocasiones que parece que la víctima tiene que ser sensible, vulnerable, por distintas reglas, la maltratado, la tal. Y si vemos a una mujer poderosa, independiente, parece que no nos la creemos, que no es así, que algo de nuevo. Y el juicio de la prueba se invierte. Y hay veces que esa valoración trasciende a la opinión pública por la información que se da. Y es lo que además el efecto es perverso. Por hablaros de legislación, no voy a profundizar mucho, pero respecto a las víctimas, no procede difundir las circunstancias de un crimen o delito cuando con ello se compromete la dignidad, o se atenta contra la dignidad de la víctima. Respecto a una violación, no se tiene que trasladar y describir cómo se realizaron esos hechos. Tenemos recientemente, desgraciadamente, un asesinato en la comarca. No se puede trasladar cómo ocurrió ese asesinato, ya no solo por la propia víctima, por sus hijos, por su familia, incluso por los hijos y por la familia del propio investigado, que no tienen culpa. Del Código de Moral, del Taíno, aquella que se condenaba a la familia por violación a personas, no. Y a veces que trasladar esa información tiene que responder la responsabilidad penal es personal, y a veces que trasladar esa información metiendo en un mismo saco y es sumamente injusto. Ese asesino, confeso, que también tiene hijos, esa víctima también tiene hijas, y toda información que en exceso se saque, igual no llega a ellas, por eso llegan a padres de amiguitas o compañeras del colegio, que lo hablan en casa, que al final se lo cuentan, porque al final estamos intercomunicados. Por eso hay que tener mucho cuidado en delitos así, donde hay muchas sensibilidades, donde hay muchas personas vulnerables, cuando los hechos son además muy lamentables, muy tristes, muy contextos en muchas ocasiones, el trasladar ese detalle. Ese detalle tiene que estar en los miembros del jurado al que le caiga el mayor número de años posible a esa persona. Ahí sí tiene que haber plena libertad y que se ponga todo. Ahora, la opinión pública, que se explique, pero omitiendo detalles y no convertir la información o no confundir la información con el modo y con el sensacionalismo. Por eso esa información nunca vendrá de las instituciones, y si viniera de las instituciones, el propio Estado sería condenado, como ha ocurrido en sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, como con respecto a menores que con los niños de Liverpool, que fueron situados en un juicio que hubo en el indulto de los delincuentes juveniles, que se situaron en un sitio concreto de la sala, donde todos los podían mirar, todos les insultaban, en los medios de comunicación pasaba lo mismo, se trasladó a los medios de comunicación donde vivían los informes médicos, psicológicos, hasta el punto que tuvieron que cambiar de identidad para poder seguir viviendo. Vamos acabando, ¿no? Vale. Venga, pues, de hecho, referente a las víctimas, respecto a los testigos del puerto de lo mismo, que está la ley orgánica 19/94, está el estatuto de la víctima, 4/2015, que lo tengo reseñado. Lo voy a saltar todo esto, que en los casos lo que se puede hacer en los procedimientos a puerta cerrada, que ya les voy a terminar, que ya me remito, y simplemente respecto a menores e inmigrantes, rápido, breve, respecto a los menores,
si ya les he dicho antes que hay que tener una cautela respecto al derecho a la dignidad, a la intimidad, al libre desarrollo de la personalidad, con los menores se hace un giro más de tuerca. Ya, si lo hemos dicho de menores técnicos víctimas respecto al procedimiento de adultos, cuando son menores investigados en mayor medida. Hay que hacerlo porque, como ya les he anticipado anteriormente, la regulación de la ley menor o el derecho penal respecto al menor es distinto, se rige por una norma distinta respecto al adulto, porque tiene una finalidad de enderezarlos, de recuperarlos, de reeducarlos, no es tanto retributivo, sino una reeducación a esos menores. Todo lo que se traslade de información respecto a esos menores facilitará, impedirá y hará imposible esa reeducación posterior. Hay casos relevantes de jurisdicción del menor y sabéis los nombres, sabéis el trofita, sabéis el de José Rabadán, el asesino de la katana, el trofita de Sandra Palo, cómo la familia lo persiguió, incluso la salida que tenía del centro. Todo eso imposibilita. Que sí, que yo no voy a reprocharle, porque mucha de esta información viene de las propias víctimas, que lo consideran como para resarcirse. Yo no voy a reprocharle esto a la víctima. Yo me libre y no es mi cometido. Pero por tanto, desde las instituciones no se puede trasladar esa información. Y al final se confunde lo que ya les he dicho anteriormente. Justicia con venganza. Y yo les entiendo que tienen la vida destrozada, pero como representante público, como un miembro del Ministerio Fiscal, que mi función es más encomienda por hacer una sociedad más justa, una sociedad donde quien ha hecho algo mal responda por ello, pero intentar recuperarlo para que vuelva a formar parte de ella. Y esto con respecto a los menores, ya les digo, la propia Constitución lo dice, tiene que ser exquisito. Exquisito porque el daño puede ser irreparable. Y ya por último, inmigración, que quería dar esta primera introducción para trasladar una visión inmigración, inmigrante y extranjero, simplemente en el traslado de la información que se da respecto a temas fenómenos migratorios, delitos cometidos por inmigrantes, por extranjeros. Todo lo que he dicho antes se aplica aquí. Si el menor, en mayor medida, porque su vulnerabilidad es mayor, no se puede contribuir cuando se traslada esa información a opiniones, no se puede contribuir a mensajes de odio. Siempre que se informa respecto a inmigración, se informa en un contexto negativo, se traslada valoraciones negativas, avalancha, como si fueran desastres naturales, invasión masiva, crisis migratoria, presión, y no se da la razón, no se da una información global. Cuando tenemos procedimientos donde está involucrado el extranjero, se enfatiza ese origen nacional donde nada tiene que ver respecto al tipo de delito. Con un ejemplo muy claro y que conmocionó a la opinión pública de Andalucía y del resto de España, el asesinato de Gabriel por parte de la pareja de su padre, de la Julia. ¿Cuántas veces se dio de las mexicanas que se parece que se está criminalizando un colectivo extranjero respecto a los menores? ¿Qué nombre, qué palabras les vienen a ustedes a la cabeza cuando hablan de menores extranjeros? No un Josep, una Terramano, es Mena. Es menor extranjero no acompañado, se le deshumaniza, se le priva de personalidad, de identidad, y esa es creo que el mensaje al que no se debe contribuir. Y acabado, disculpadme la extensión, yo lo decía, tenía mucho que hablar porque al final me ha apasionado y quería trasladar al menos la visión que tengo yo y este conflicto de intereses, como me he dicho, entre el derecho a saber y el respeto a la dignidad y a los derechos de las personas tuteladas, ¿no? Por la administración pública. Nada más. Muchas gracias. La compañera Raquel Montenegro para seguir con esta ponencia de información en casos de especial sensibilidad de menores. Luego habrá una pregunta, previamente la conferencia de Juan Potelles, que era del rol de los nuevos medios en la política. Y ahora seguro que dice que mucho más que yo, los fiscales, los periodistas no se han enfrentado. Lo que pasa es que, como he dicho, uno intenta sacar cosas y pues tienen que intentar que contemos lo que ellos quieren que contemos, ¿no, Raquel? Así que para ti, todo el auditorio te dejo el más. Dar un poco de los que
además, sin haber hablado entre nosotros, hemos pensado en un arranque parecido, que es esa disyuntiva o esa contraposición que hay del derecho a la información con el derecho al honor, la intimidad, y la protección de la infancia y de la juventud. Que muchas veces es muy difícil de distinguir de dónde está esa línea roja que marca cuando se está vulnerando un derecho, o mejor dicho, cuando prevalece un derecho y cuando prevalece otro, porque muchas veces cuando se ha llegado hasta la justicia se ha determinado que el derecho a la información prevalecía sobre los derechos individuales de algunos individuos. Cada caso es un mundo. Y quería empezar esta conferencia trayendo un caso concreto, que además con todo el contexto que ha dado Gonzalo, creo que va a venir muy al pelo, que es el caso de Laura Luelmo. No sé si les suena este nombre. Ahora mismo se está celebrando un juicio en Huelva por el asesinato de esta mujer. Fue asesinada en el 2018. Era una profesora que vivía en el Campillo, en un pueblo de Huelva. Fue asesinada presuntamente, aunque presuntamente digo el presunto porque el asesino primero confesó, después ha cambiado de declaración. Bueno, por ahora es presuntamente un vecino que tenía antecedentes de asesinato a una anciana, antecedentes de otros actos violentos, y es cosa que generó mucho debate social. Debate sobre el control o no control que debía de ejercer la administración pública sobre presos que salían a la calle y que tenían un determinado perfil. También un debate sobre la prisión permanente revisable. Y ha llegado el momento del juicio. Cuando ha llegado el momento del juicio, la familia de la víctima había pedido al juez que se haga puerta cerrada, que todas las partes han estado de acuerdo y se ha declarado el juicio pues, a puerta cerrada, no tiene audiencia pública. Se ha abierto un enorme debate entre el sector judicial, que más o menos, por lo que yo he visto en declaraciones, se le ha preguntado a expertos en derecho constitucional, parece que hay cierto consenso en una decisión acertada, pero por otro lado, la asociación de la prensa, los colegios de periodistas consideran que se está vulnerando el derecho a la información y el principio del juicio de la justicia, que aludía Gonzalo, pero que además de la definición judicial que él daba, tiene un contexto fundamental que es, no sé si decir control, pero sí es supervisión de la labor de la justicia. Es como la sociedad puede asegurarse de que la justicia está siendo justa. Eso es lo que defiende la asociación de periodistas, que se están vulnerando estos derechos. El debate está abierto, yo se lo dejo sobre la mesa también para que si al final en el turno de preguntas quieran decir qué les parece o qué no les parece, cuál sería su posición, pero se lo dejo también con otra pregunta, pero con lo que está ocurriendo ahora mismo. Se está informando del juicio, porque hay una demanda social de información, los periodistas tienen que cubrirla, es su obligación. Están en la puerta de la audiencia provincial de Huelva esperando a que los letrados de las partes quieran hablar o no hablar, el fiscal hablar o no hablar. Y hasta ahora el único letrado que está hablando es el de la defensa. Se está informando, pero es una información parcial. Pero no porque los periodistas quieren dar información parcial, sino porque no han mandado el derecho a acceder a la totalidad de la información. Eso también hay que tenerlo en cuenta, porque como digo, esta demanda social existe, quizás se podría haber tratado por un otro mixto. También evitar el acceso de la prensa solo a las secciones en las que se vieran las pruebas forenses, las partes más escabrosas. No sé, espero su opinión después. Pues esa es la aplicación práctica al extremo de esa contraposición entre el derecho a la información y los derechos individuales, que muchas veces tienen que dirimirse a los tribunales, pero siendo eso un extremo, a la hora de elaborar las informaciones, nos encontramos muchas veces nosotros mismos, los periodistas, con esa disyuntiva de, bueno, ¿hasta dónde puedo contar? Aquí estoy traspasando una línea que no debería traspasar, ¿no? Ya no solo desde el punto de vista legal, nosotros tenemos nuestro código deontológico y tenemos nuestras reglas éticas, no se hacen o no se deberían de hacer elaborar las informaciones a la ligera. Eso debe estar en el ADN de los periodistas. También en nuestra función, aparte de informar, es proteger al vulnerable, que es de los colectivos que estamos hablando ahora, menores, en caso de violencia de
inmigración, son los más vulnerables de la sociedad. Y eso también lo tenemos en cuenta. ¿Qué dificultad nos encontramos entonces a la hora de abordar esa información? Voy a ir a hacer referencia a una piedrecita que me tiraba Gonzalo, que se quejaba de que muchas veces tenía que contrarrestar información que se hacía de no oficiales, entendiendo como oficial la Fiscalía a la hora de informar sobre un procedimiento judicial. Muchas veces es muy difícil conseguir información de la Fiscalía, Gonzalo, tú lo sabes, y no lo digo por él, él es uno de los fiscales que nos atiende y perfectamente y nos informa en la medida de lo posible, pero muchas veces es francamente difícil acudir a ese cauce que prevé la legislación para informarse de la Fiscalía. También es cierto que no considero poco oficial un informe policial o los informes de las partes. Forman parte del procedimiento y eso es lo que muchas veces se está trasladando a la opinión pública. Que quizás haya detalles que desde el punto de vista de esa protección de los derechos individuales no se deban publicar, ¿cierto? A lo mejor hay otros que aunque parezcan muy escasos al principio, sí que son importantes para informar a la opinión pública. Y incluso en otros casos, la propia opinión pública te demanda más detalles de los que tú le puedes dar, o que utilices o emplees términos o publiques información que tú no puedes dar. Como por ejemplo se da mucho, no sé si ustedes ven los comentarios de las noticias de los periódicos, pues bueno, tendrán redes sociales, harán comentarios de todo tipo en torno a todo tipo de noticias, pero se da mucho en los casos de agresiones sexuales, que la gente pide que se publiquen los nombres y las caras de los agresores. Ha sido detenido alguien, quiero saber su nombre, su cara, si puede ser su dirección y su número de teléfono. Eso es imposible. Y muchas veces se nos acusa a los medios de que estamos buscando la información, no, esa información no puede darse. No es legal y no es ético. Entonces muchas veces hay esa demanda. También hay otra demanda que va muy en línea, otra cosa que comentaba, que es la nacionalidad de los inmigrantes. Que salvo casos muy excepcionales en los que, por poner un ejemplo, se esté hablando de redes organizadas internacionales de tráfico de drogas y se mencionan en los países en los que actúan esas redes. Ahí está justificado hablar de una organización rumana, porque como decir portuguesa, no una cordillera. Salvo casos así muy excepcionales, la nacionalidad no está justificada habitualmente. Entonces es algo que persistentemente se demanda que en las informaciones aparezca la nacionalidad de las personas que han cometido un delito, cuando evidentemente eso no tiene ningún tipo de, ni es informativo ni tiene ningún tipo de relación con el delito. Esas son todas las cuestiones. Entonces muchas veces estamos entre esas restricciones lógicas y justas de la justicia de nuestro código deontológico y una sociedad que muchas veces demanda más de lo que le podemos dar. Estamos ahí también en esa disyuntiva. Otra cosa que comentaba Gonzalo y que es cierto, y ahí hagamos autocrítica, es verdad que aunque hemos avanzado mucho en el tratamiento de las informaciones de estos colectivos, migrantes, menores y todo lo relacionado con la violencia sobre las mujeres, todavía tenemos mucho que avanzar. Tenemos mucho que avanzar, pero estamos trabajando en ello, como diría el otro. Tanto las sociedades periodistas como los colegios, asociaciones que trabajan con estos colectivos. Hay guías de todo tipo. Se van formando información. Estamos en ello poco a poco, pero que sí que es cierto que todavía se sigue viendo un uso incorrecto del lenguaje en muchas informaciones. Tengo aquí datos de un informe que hace la red de organizaciones ACOPE, le suena al decir ACOPE, pues esa red, que se llama Inmigracionalismo. Ellos estudian todos los años 3.000 informaciones, 4.000 informaciones para ver cuál es el tratamiento que se está dando la información sobre migración. Y detectan todavía un uso inadecuado del lenguaje en el 55% de ellas y un uso inadecuado del encadenaje en un 10% de ellas. Y en el caso de los menores, hasta en un 22% no se está respetando el derecho del menor. Esto fundamentalmente porque no se pisera la cara de los menores. Porque aquí tenemos una contradicción que se da mucho en medio. La cara de los menores de nacionalidad española sí se pisera,
pero los menores migrantes no se pincelan. Y parece que de hecho va a función de la nacionalidad y no es así. Eso es algo que son cuestiones que tenemos que cambiar y que poco a poco se van cambiando, porque la concienciación en los medios de comunicación va avanzando paralela a la concienciación en la sociedad. Ahora, como sociedad ahora mismo, hay ciertos comportamientos, ciertos discursos que no consideramos justos, adecuados, que a lo mejor hace 30 años no se ve desde esa perspectiva. Nosotros también avanzamos poco a poco, pero avanzamos. Y en el ámbito de menores, precisamente, dentro de que, como digo, hay mucho que corregir, tampoco estamos tan mal como podría parecer, Gonzalo. Tengo otro informe, Aldeas Infantiles es un informe también todos los años que lo hace precisamente con el Consejo General de la Abogacía y con la Federación de Asociaciones de Periodistas. Se estudian también muchísima información. Hacen un recorrido sobre todo lo que se ha publicado relacionado con la infancia y de eso seleccionan 1000 informaciones. Y dan una nota de 4,24 sobre 5 a las informaciones que se publican. O sea que muchas veces hay un problema que se identifica con medios de comunicación y se habla de sensacionalismo y de morbo en los medios de comunicación porque hay determinados medios que segmento masivo que pueden estar teniendo comportamientos sensacionalistas. En el caso de los casos en los que hablamos, fundamentalmente, además hemos multiplicado por los compañeros de la prensa los programas de la televisión de las mañanas. El tratamiento que dan a los sucesos pues algo muy comentado por la profesión que no es el que debería ser. Pero claro, hay muchísimos medios de comunicación en España, muchísimos. Escritos, digitales, radio, televisiones locales, y en todos esos medios se está trabajando y aparentemente no se está trabajando tan mal como parecería, cuando solo tenemos la referencia de 3 o 4 medios de comunicación. ¿Cómo vamos? Vale. Volviendo a inmigración, que también era lo último que comentábamos antes, se ha quedado con ganas de bromar. Como decía, es cierto que hay un porcentaje importante todavía de informaciones que en esta materia utilizan una función adecuada, que no es la imagen, pero aparte de los periodistas también estamos trabajando ahora mismo en otra que creo que es importante a la hora de hablar de los derechos de estas personas. La palabra persona, esa palabra tan importante que no tendemos a asociar a inmigración, porque normalmente asociamos inmigración con patera y asociamos inmigración con inmigrante, antes con inmigrante ilegal. Ya fundamentalmente la palabra ilegal ya la vamos cortando. Pues tenemos ese imaginario colectivo de que las migraciones son las carreras que cruzan más aquí en la zona, claro, las carreras que cruzan el estrecho, esas personas que llegan, que son atendidas por la Cruz Roja, que ahora son derivadas al centro de la atención temporal de extranjeros de San Roque, pero hay un 12% de población extranjera en España, residentes, quiero decir, son españoles nacidos en muchos países del mundo. Y los medios tenemos un reto y un deber hacia esas personas que es cambiar la narrativa. Que la narrativa no sea, como también apuntaba Gonzalo muy acertadamente, no sea la carrera, no sea el conflicto, no sea el problema en la acogida, no sea los menores tutelados, de los menores tutelados para hablar, que no sea solo el conflicto o el asistencialismo, sino que las informaciones en las que aparezcan las personas migrantes sea de otro tipo, de otro punto de vista, de otra perspectiva, en las que ellos mismos tengan las voces y en que esas migraciones sean vistas con naturalidad, como una parte, un fenómeno consustancial al ser humano que siempre ha estado moviéndose de un sitio a otro. Tenemos gente que ha migrado, acabamos de hablar de los que han migrado, unos de Cádiz y otros de Sevilla, eso también es una migración. Y ese es nuestro reto, y también está muy relacionado con la protección de los derechos que tienen esas personas, porque si reforzamos si cambiamos esa narrativa, estamos combatiendo los discursos del odio que se están ejerciendo contra ellos. Entonces, más allá de esa batalla tan concreta del lenguaje y la imagen, tenemos también esta de un cambio de narrativa.
Y cuando he dicho antes que ahora hablaría de los menores extranjeros, es pues porque es cierto que con los menores extranjeros que llegan sin familia hay un problema importante de protección de sus derechos, y eso es cierto. Y ahí voy a culpar a los medios de comunicación, pero también a ciertos discursos políticos que se están extendiendo y que están utilizando a los menores claramente como forma de obtener un rédito político. ¿Y qué es eso? Y que ese concepto MENA que cosifica a los menores, a los niños y jóvenes que llegan, tiene ese objetivo, que ha cumplido los medios de comunicación más de lo que debería, porque es una palabra muy corta y un MENA de extranjero es un concepto muy largo para titular. Eso es lo que ha ocurrido, por eso lo vemos en los medios de comunicación y eso estamos intentando eliminarlo en los medios de comunicación. Ya hay mucha gente que tiene ese concepto incorporado, que no se puede llamar MENA. Pero no es solo MENA, es lo que comentaba antes de no pixelar las caras de los menores extranjeros, pero sí pixelamos las de los niños españoles. Es discursos que criminalizan a los menores y que tienen un reflejo en los medios de comunicación. Ahí sí que ahí tenemos un campo y lo sabemos los periodistas, que tenemos que trabajar muy bien, porque se está creando una imagen en torno a los menores extranjeros que los criminaliza, que los relaciona con la delincuencia y que los sitúa fuera de la sociedad. Son los grandes excluidos. Igual que otros menores tutelados a lo mejor, pero con la idea de que no es que son extranjeros, ellos y nosotros funciona ahí en el grado máximo. Tanto que no vemos a niños y jóvenes, vemos extranjeros. Sí, quería tocar también en la violencia de género. Ahí, yo creo que ahí sí que hemos avanzado bastante. Sí que hemos avanzado bastante en el tratamiento, aunque todavía seguimos avanzando, en no decir que las mujeres se mueren, las mujeres las asesinan, en intentar no humanizar a los presuntos criminales, muchas veces son confesos, y en considerar que la violencia de género no es un suceso solo, no es un delito solo, no es algo puntual, es un problema social, es una vulneración de los derechos humanos y tenemos la responsabilidad desde la prensa de combatirlo con el lenguaje y de nuevo con el relato, no informar solo del momento puntual del hecho de la muerte, del hecho de la detención de una persona por maltrato, sino también de todo lo que rodea, del sistema de protección, de mujeres que han conseguido salir de esa situación, del rechazo social contra la agresora. Creo que tenemos un campo muy amplio para trabajar los medios de comunicación, que podemos colaborar mucho, pero creo que realmente lo estamos haciendo poco a poco. Y yo quería estaba viendo por el rabillo aquí. Gracias, Raquel Montenegro. Luego explicar algunos que ya abriremos un turno de preguntas, que sea pregunta y respuesta. Bueno, pues vamos. Tengo que hablar del rol de los nuevos medios en la política y que ha dirigido periódicos, Estudio, Raquel Quedarán López, estamos en los medios más tradicionales, pero las redes sociales y todo eso supongo que te toca con los nuevos medios y los políticos, que tanto te gusta. No puedo vivir. No, es infinito, ¿no? Bueno, pues yo creo que con el permiso. Ahora, así se hay que vamos, ha seguido como la broma de Gonzalo, un telonero de Google, de telonero. No, el telonero soy yo, de hecho, después de oírte, soy telonero absoluto. Tengo que dar las gracias a todos vosotros, a todas vosotras, pero quiero darle las gracias no por invitarme a esto, sino por su papel decisivo en un momento muy complejo de la historia de este país, de esta comarca, a Manuel Gutiérrez Luna, por saber equilibrar como magistrado juez el recato y la discreción de su oficio como magistrado con el respeto a la libertad de expresión y a
su ejercicio de una transparencia que en aquel momento era bastante inédita en el ejercicio de la justicia en buena parte de este país y en esta comarca. Así que el dicho queda y la gratitud y la memoria queda. Bueno, les felicito porque si no me dan 15 minutos para la conferencia, así que voy a hacer como una especie de píldoras telegráficas de lo que venía a decirles. Yo no sé si ustedes están familiarizados con la Sagrada Escritura, pero se cuenta que cuando Moisés huyó de Egipto con el pueblo elegido, llegó al Mar Rojo, las aguas del Mar Rojo estaban ahí y no podían avanzar, los egipcios los seguían. Moisés, el hombre inquieto, preguntó al jefe religioso, ¿qué hacemos? Pues mira, nos bajamos de los caballos, nos prosternamos, rezamos a Yahvé, Yahvé bajará de los cielos y nos librará a todos. Moisés aquello no le gustó mucho. Jefe militar, ¿qué hacemos? Nada, nos bajamos de los caballos, cogemos las flechas, los arcos, las lanzas, las hachas, nos defenderemos hasta la última gota de nuestra sangre. Moisés tampoco vio aquello muy convincente. Jefe de prensa, ¿qué hacemos? Pues mira, te bajas tú del caballo, coges un callado, le das a los matorrales, las aguas del Mar Rojo se abrirán, nosotros cruzaremos por el medio y cuando estemos a la otra orilla, los egipcios que nos habrán visto hacer esto querrán hacer lo mismo, pero las aguas se cerrarán sobre ellos y perecerán todos. Moisés dice, está bien, pero eso es imposible. Imposible sí, pero te garantizo 2 páginas en la Biblia. Estamos a la hora de hablar de las relaciones de los medios y de la política. Estamos hablando de 2 conceptos fundamentales para, ya no digo la democracia, sino para la civilización. El concepto de realidad, ¿qué es la realidad? Y el concepto de libertad, ¿qué es la libertad? Yo tengo para mí que la mayor libertad posible es la de la selva, es la ley de los fuertes, es el mundo en el que allá cada cual se apañe con sus medios y que se la ventilen. Y el mayor ejemplo de tiranía probablemente sea en el mundo que actualmente conocemos, China, porque aúna lo peor del comunismo y del capitalismo en el mismo país y las mismas restricciones de libertad que un sistema y otro provocan. La libertad siempre es relativa, podemos elegir entre la libertad de tomar cañas y la libertad de seguir vivo usando una mascarilla. Podemos elegir entre ser libres frente a los otros o ser libres junto a los otros. Difícilmente uno puede ser feliz si los demás no lo son. Uno difícilmente puede buscar la felicidad si no buscamos la felicidad no solo individual sino colectiva. La Constitución de Cádiz nos llamaba a los españoles a ser justos y benéficos. Y en ese proceso creo que tendríamos que incardinar nuestros pasos. En ese ámbito, pues debo decirles que la realidad no es lo que parece. Es la realidad, la de este aula, la de estas calles, la realidad de los sueños, que también forman parte de nuestra vida, la realidad virtual, esos avatares que tenemos en las redes o en los periódicos impresos. Yo me podía llevar fatal con un alcalde en mi ejercicio de periodismo, que no faltaba la vecina de mi madre que le decía a la pobre, Beatriz, dile a tu hijo que tiene tanta vista con el alcalde que a ver si me lo enchufa en los puestos decía, me contaba el chipio de la canalla que había alguien aquí en Argentina que decía, todos los políticos son iguales, porque mira, por la vez le ha pasado el Partido Comunista, el PSOE, el Partido Andalucista, el PP, y ninguno ha sido capaz de colocarme. Todos el ámbito del ejercicio público, del ejercicio de la política está, lógicamente, debería estar limitado y debería estar controlado por los otros poderes en un sistema democrático. Pero a veces los poderes tampoco son reales, los poderes son bastante etéreos. Decía José Saramago que en un momento histórico en el que teníamos el mayor número de democracias formales a escala mundial, nos dábamos cuenta de que los gobiernos realmente no tenían el poder.
que el poder realmente lo tenían las grandes transnacionales, los grandes bancos, cuyos consejos de administración nunca habían sido elegidos por sufragio universal. Esa es una contradicción bastante notoria del mundo en el que vivimos. Hay otra pregunta que añadir en este atropellado telegrama. ¿Existen los medios de comunicación? Si los medios de comunicación son los mismos que en el siglo XIX, los medios de comunicación son los mismos que cuando yo empecé a ejercer este oficio, tengo una plusmarca que creo que denota, he sobrevivido a 27 juicios, solo he perdido uno, precisamente contra un fiscal por defender a un sindicalista que le había llamado previamente perro de presa. La sentencia no tiene desperdicio. La jueza me condenó porque decía que otorgar a un ser humano una condición de un animal irracional ya era un insulto en sí mismo. Yo argumenté en un artículo posterior que a partir de esa sentencia los enamorados no podían llamarse mutuamente pichoncitos, y podíamos llamar el águila de los negocios, etcétera, etcétera. Los medios de comunicación de aquel momento ya no son los que existen hoy en día. Los medios de comunicación más consumidos no están regulados. Uno puede quejarse de que va al kiosco y a lo mejor no encuentra en el kiosco un medio que se aproxime al imaginario progresista de la vida. La mayor parte de los diarios y revistas que se venden en los kioscos establecen un modelo y un canon conservador. Uno a lo mejor puede quejarse de eso, puede quejarse de que las emisoras de radio ocurre algo bastante similar, que las emisoras de televisión no hablemos, pero ese es un mundo que ya empieza a ser consumido, siempre lo fue, por una minoría de la población. Ahora mismo estamos asistiendo a un ámbito en el que hay un sector de la población analógico que está sufriendo la brecha digital, que no tiene los conocimientos que ofrece el mundo virtual y que se nutre de los medios de comunicación tradicionales cuando se nutre de esos medios. Porque a lo mejor ni siquiera escucha un informativo de radio, ni lee la prensa, ni escucha un debate televisivo que no sea de eso que llamamos la televisión basura. Por lo tanto, esa franja está ajena a lo que ocurre en ese otro escenario de la realidad, que es lo virtual, que es lo que ocurre en las redes, que solo consume parte de los llamados boomers, entre los que yo me cuento, de los nacidos a partir de los años 50, que tienen un cierto conocimiento virtual, digital, aunque provenimos de un mundo analógico y nuestra mentalidad es analógica. Y después están los jóvenes, en general, los millennials y los post-millennials, que tienen un conocimiento mayor de lo que existe en el mundo virtual de los medios de comunicación convencionales. En el mundo del que yo vengo, del mundo mediático del que yo vengo, tú podías informar de algo, te responsabilizabas de lo que escribías, tenías que argumentarlo, tenías que ofertar datos y eso te podía conllevar al banquillo de los acusados por un supuesto de injurias y calumnias. Ahora, ¿quién plantea una demanda por injurias y calumnias? Si están llenas el mundo, ese otro mundo, el mundo digital, está lleno de esas injurias y calumnias por algo que nos retrotrae al 19, que son los libelos anónimos del 19 que podían malbaratar la reputación de una persona resguardándose en el anonimato. Eso está ocurriendo hoy por hoy en las redes. Hay ahora mismo una propuesta de una persona de la que yo no me siento de su club de fan, pero creo que es una propuesta interesante de Antonio Hernando para interesar limitar Twitter en el cierto sentido de aportar al menos el documento nacional de identidad, no para hacer pública la identidad de quien lo hace, sino para establecer algún tipo de responsabilidad sobre lo que se comunica. Porque evidentemente la reputación de una persona o de una entidad, de un organismo, de un partido o de un responsable público puede quedar en entredicho con un simple Twitter que firma Pericos de los Palotes, sin que a esa persona, como me exigían a mí la justicia en su día, nadie
sea capaz de establecer un supuesto de injuria o calumnia contra él, porque sencillamente no existe. Eso se da a correr y en el mundo virtual inmediatamente se convierte en trending topic. ¿Quién nos puede garantizar una cierta justicia respecto a una mentira que pueda entrar en circulación a través de las redes sociales? Poco. Los responsables públicos son objetos frecuentes de este anonimato a menudo peligroso y en otro caso respetable. Yo no estoy diciendo que haya que limitar la red, que haya que limitar el ejercicio de la libertad a través de los medios, pero la libertad, como les decía antes, no es un concepto absoluto. Entre la selva y China tenemos la responsabilidad, la enorme responsabilidad de ser libres. Porque más allá de la libertad individual, la libertad es un derecho constitucional y la información también es otro derecho institucional. En el medio están los responsables públicos, que a veces, como han dicho mis predecesores, a veces desde la tribuna de oradores incurren en fake news, incurren en quitar o poner reputación a determinados actores o no, y a veces no tienen responsabilidad por ello. Sorprende que en este país el número de aforamientos que existen dependientes del Supremo es estremecedor y ha sido denunciado en muchas ocasiones desde instancias europeas. Frente al derecho a preservarnos todos y a preservar a nuestros representantes, porque los políticos son nuestros representantes, las personas en las que nosotros confiamos para representar nuestra voz, nuestro sentido, para preservar el derecho a que lo hagan, también la sociedad en su conjunto tiene que preservarse la salvaguarda de que si esa persona que es nuestro responsable público, en lugar de ejercer su representación nuestra, está malbaratando ese poder que le damos para su negocio particular, para su aprovechamiento particular, deba de acudir a responsabilizarse ante los tribunales ordinarios y no preservarse en esa especie de escudo que es el Tribunal Supremo. Por lo tanto, hay una salvaguarda importante para los políticos que en principio puede ser garantista del ejercicio de la libertad expresiva y de la libertad de representación, pero que en muchos otros casos puede hacerle hurtar esa responsabilidad de la comisión de supuestos delictivos que no tienen que ver con el ejercicio público, sino con todo lo contrario. Dicho esto, hay que decir también que la democracia española hay un blindaje, más que una salvaguarda, sobre la Casa Real. En los últimos años, bastante en entredicho por todas las peripecias del emérito y de su sucesor, en menor medida, en mucho menor medida, pero hay un cierto descrédito de la Casa Real cuando vienen de un blindaje tan poderoso que ha habido periodistas y sobre todo humoristas que han dado con sus huesos en una sanción por denunciar algunas de las prácticas de la Casa Real que se hurtaba. Dicho esto, la Casa Real representa, me guste o no, hoy por hoy la jefatura del Estado. La jefatura del Estado debe de tener un cierto resguardo para evitar incurrir en desestabilizar la institución a través de sus representantes, pero una vez dicho esto, si los representantes de esa institución incurren en flagrantes delitos, pues habrá que encauzarlos y tendrán que responsabilizarse y tendrán también que asumir esa especie, no me gusta decirlo, pero es verdad, de juicio paralelo que se establece a través de los medios. Hay un problema que se nos acusa mucho a los medios, pero en el fondo es un problema compartido con la justicia. La justicia en este país es lenta por muchos motivos, fundamentalmente por la falta de recursos, también por otros, porque estamos por fortuna en un país garantista en muchos aspectos, y eso provoca
que la lentitud de algunas causas conlleve que su enjuiciamiento tarde incluso una década a la comisión de los supuestos delictivos sobre los que se informa. En el caso de los políticos, al ser representantes públicos, están en la esfera pública, como decía Gonzalo, no se preserva necesariamente su identidad a los medios. Desde el primer momento, frente a todo el proceso judicial, garantista, etcétera, etcétera, hay un juicio en paralelo desde los medios de comunicación, desde otras tribunas políticas y públicas que conllevan en muchos casos una injusticia. Aquí se han detenido a personas en la provincia de Cádiz y en Andalucía, representantes públicos en presencia de sus hijos menores de edad, se les ha esposado, se les ha llevado a declarar a la comisaría por un supuesto delictivo de cuello blanco y al cabo de unos meses se les ha librado de toda culpa o de toda responsabilidad en ese proceso. ¿Quién les quita esa pena de telediario? ¿Quién les quita la situación de verse tan comprometida delante de su familia, de verse detenidos de esa forma tan aparatosa? Nos movemos en un mundo de difícil equilibrio en el que tendríamos que encontrar ese cierto equilibrio para eliminar esos aforamientos, provocar que la igualdad ante la ley sea realmente igualdad ante la ley, pero por otro lado también tendríamos que encontrar la clave para preservar de una forma garantista lo mejor que tiene un representante público, su capacidad de encarnar a la soberanía popular y de representar a los valores de todos por encima de los valores particulares. En la mayor parte de las encuestas se suele aducir que en este país tenemos un problema muy serio con la política porque la capacidad de los políticos no es la que tuvieron los padres de la Constitución, los que llevaron a cabo la transición española o aquellos famosos oradores del Parlamento de la Segunda República, como el que recordaba el llorado Luis Carandela, que el parlamentario le decía desde la tribuna, porque no me extraña que usted formule esas opiniones cuando de todos he sabido que usted usa calzoncillo de lunares. Y el otro parlamentario le respondió: siento muchísimo la indiscreción de la esposa de su señoría. Fue la oratoria de la respuesta rápida de tal, ya lo tenemos perdido. Le vamos a exigir a los políticos, que son nuestros representantes, más que nos exigimos a nosotros mismos. ¿O en qué momento del discurso de la conquista de la democracia olvidamos que en una democracia todos somos políticos? Que en una democracia los ciudadanos tenemos que defender el derecho a la libertad, a la igualdad y a la fraternidad, que tenemos que pelearlo día a día, hora y hora en el colegio, en nuestra familia, en nuestro trabajo, en el ágora pública, en la calle. ¿Cuándo se nos olvidó? Cuando empezamos a contratar a unos señores para que nos representaran y nos pasó igual que con los seguros, el que más barato nos salga, pues ese. ¿Quién se va a dedicar a la política cuando el presidente de una comunidad autónoma como la nuestra percibe el mismo sueldo que el delegado de un área de una caja de ahorro? ¿Van a participar en política gente capaz que podía triplicar su sueldo y su regalía en el sector privado para tener encima la lupa de la información sobre sus vidas? ¿De verdad que es negocio dedicarse a la política? Salvo para los héroes que tengan una vocación de servicio público tremenda, salvo para los incapaces que no tengan otro oficio que dedicarse a ellos, para los que quieran aprovecharse del cargo público para enriquecerse de una manera artera. ¿En manos de quién estamos dejando lo más preciado de la democracia, que son la representación de nuestras libertades y de nuestros sueños? Eso nos lo tenemos que preguntar todos, no solo los políticos ni los jurídicos. Muchas gracias. Magnífico, como siempre, Juanjo, Gonzalo y Raquel. Os pediría que subáis aquí y la organización me pide, por favor, que me fue maravilloso y tal, y también se lo digo a los tres ponentes, a los tres conferenciantes, como queramos terminar. Por favor, pregunta rápida, respuesta rápida. Vamos a hacer 5 o 6 preguntas, yo entiendo que los temas son interesantes.
interesante, pero por favor, cada uno podemos expresar nuestro punto de vista, pero la organización me pide eso, que pregunta rápida, respuesta rápida. Me lo sí o no, pero en fin. Así que no sé quién quiere preguntar, por aquí, por favor, en primera fila. Ya. Bueno, a los tres, algo antes de que Hombre, yo creo que en todo lo que habéis dicho, pues no es todo felicitarme y estoy muy de acuerdo en el análisis que he hecho, pero hay una cosa que sí me llama mucho la atención y no es que os quiera que cifréis la responsabilidad de ningún sector ni protagonista, pero ¿qué poder tienen las etiquetas? Y digo las etiquetas, por ejemplo, un grupo de etnicidad ha cometido un delito en el Saladillo. Un grupo de ciudad, porque es necesario decir que es de etnicidad, digo yo, pregunto. No, pero sí, o humano, ¿no? Sí. Segundo, cuando se habla de proteger al vulnerable, normalmente no se dice que el vulnerable es la víctima del proceso, no el defendido del proceso. Y finalmente, hombre, yo creo que en el tema de las redes, que todo el mundo ha planteado como incontrolable, que yo le llamo como a mi amigo Telle, ¿cuál creéis vosotros que puede ser la solución del futuro ante la cantidad de salvajes? ¿Es posible la educación en la red? Yo si quiero coger la primera, perfecto. Al poder de las etiquetas, de eso se ha estudiado mucho. En una escuela en Chicago que hablaba del etiquetamiento social, el labeling approach, y es perverso, es perverso. El etiquetar, y a ese momento de referencia, yo creo que prácticamente los tres, de cómo acabamos demonizando, pero es que incluso con el tema del COVID, parece que hemos olvidado que fuimos jóvenes. Parece que los españoles hemos olvidado que fuimos inmigrantes. Y al final hay una desmemoria y se criminaliza al joven por querer divertirse, como no. Hubo unas épocas donde se podía divertir de forma más discreta, porque te perseguían, pero y al final se va el colectivo y se le va atribuyendo connotaciones negativas, cuando es una cuestión muy parecida, en efecto, puede ser perverso y se lo hablamos con delito. Creo que es un gran problema y lo importante, como ha dicho Juan Joven, la corresponsabilidad que tenemos todos de cambiar. Eso, como ciudadanos, como fiscales, como periodistas, como policías, como jueces y, en definitiva, como ciudadanos. Esto es un discurso que tengo siempre respecto a la violencia de género. Es que no, es que todos somos responsables de evitar esto, y trabajo mucho, como he dicho antes Raquel, y es esencial porque todos contribuimos a eso. Pues, se ve contestar porque no tener alguna. ¿Vas a intentar o le damos palabra? ¿Quieres contestar alguna? No, yo lo quería Manuel. En principio, pero claro, pues, avanzando para que llegue Juan José, a la intervención, que yo creo que aclarará muchos temas a todos los intervinientes, a todos los presentes y los que recién han acudido para incluirse un poquito sobre la materia que estamos hablando. Una pregunta muy rápida para Gonzalo Raquel. A ver, el Ministerio Fiscal, en su estatuto orgánico, si no recuerdo mal, tiene la obligación de informar en asuntos, lógicamente, que sean de interés público. Pregunto, ¿en ese tipo de asuntos hay algún tipo de coordinación con la prensa en la forma de dar la noticia? Y para Juan José, una pregunta muy concreta, muy rápida. ¿Cree que los nuevos medios, no son de comunicación, que ya no son, como bien dice, no solo del siglo XIX, no es la prensa escrita, la radio, la televisión, sino que hay precisamente otros medios que son mucho más rápidos donde se transmite la noticia en décimas de segundo? Eso en política, cuando hay algún tipo de elecciones generales, autonómicas, provinciales, incluso locales, ¿tiene alguna importancia esos nuevos medios? Sí, sobre la coordinación. Yo diría que depende del caso. Eso es importante, me refiero a alguno que sea mediático, que va a haber bastante, ¿no? El fiscal tiene esa obligación, ese es nuestro programa. Sí, depende del caso. Depende del caso.
la coordinación, también depende de la que quiero decir con coordinación. ¿Cuándo va a salir una información? ¿Cómo va a salir una información? Coordinación no hay. Es la autocrítica que he dicho yo antes en mi política también. Ni estamos formados, ni hay una instrucción de relaciones con los medios de comunicación del año 2005, me ha pasado 16 años y no se ha avanzado. No se ha avanzado nada, no importa. Hay una revista o una página web de la Fiscalía General que a nosotros nos lleva de Infofiscalía y la revista del Ministerio Fiscal que nos llega a nosotros los fiscales, pero no es de trascendencia, habla de asuntos a nivel nacional. Pero yo me he metido en la página web de la Fiscalía General del Estado, hay una sección de noticias donde sí traslada información para algunos procesos, pero cuesta, es una frase, porque me quise documentar y a ver qué es lo que hacemos nosotros. En la media de prensa, ni nada. Pero no, es cierto, es así. Y es muy importante que se potenciara eso, que nos formaran y poder trasladarlo. Y que se hiciera de una forma, como ha dicho ella, coordinada. Y no primando un medio a otro, obviamente. Y compensando esos intereses en común. Por eso te digo que al final yo creo que es una cuestión de las personas en concreto. Porque si yo sí he conocido fiscalías que habían conseguido articular un sistema más o menos equitativo para todo el mundo de distribuir la información que pudiera ser de interés público, que pudiera ser relevante. Pero ese sistema dependía de la persona. Como dice Gonzalo, no era algo institucionalizado, sino que era algo que esa persona quería poner en marcha. Esa pregunta da para otra conferencia. Yo creo que la comparación más fiable que puede haber entre los medios convencionales de comunicación y los actuales sería que los convencionales, los de toda la vida, son bicicletas, los actuales, las redes sociales, son Fórmula 1, pero con una salvaguarda. Ahora no hay ni señales de tráfico, ni policía municipal en la rotonda ordenando el tráfico. No hay ningún tipo de profesionalización en gran medida de las redes, salvo una profesionalización perversa, que son las granjas de hackers, de haters, de bots. Todo ese mundo, es un mundo virtual que actúa a sueldo de quienes les contratan para sustentar la mala o la buena reputación de un representante público. Pero atención también ahí, como es todo tan desordenado, lo que para un sector de la sociedad puede ser mala reputación de un representante público, para otro sector de la sociedad puede ser bueno. El ejemplo más inquieto es Isabel Díaz Ayuso. La mala reputación desde ese día, y sin embargo, a partir de esa mala reputación, poniéndola en valor, cambiando sus parámetros, termina arrasando electoralmente en su comunidad, porque esa mala reputación supuesta de un sector le beneficia en otro. Hay un problema con las redes, aparte del anonimato al que me refiero antes, que es el sustento legal sobre cómo se puede proceder con una información aciaga en la red que defensa cabe. A mí me ocurrió en una ocasión, y lo comento muy rápidamente, me pidieron que hiciera un vídeo de apoyo a la flotilla de la libertad de Gaza para romper el bloqueo israelí. Yo me cuidé mucho de mencionar a Hamas, a la OLP, a todos los actores, porque conozco mi clásico y sabía que aquello podía salir por los cerros de Úbeda. Me limité a hablar del pueblo palestino y sorprendentemente en YouTube apareció un vídeo diciendo que yo había respaldado al grupo terrorista Hamas. Intenté actuar frente a eso, porque no por nada, sino porque podía tener problemas si viajaba a Israel o a Estados Unidos y apareciera eso en mi historial. Las 2 horas de declaración en la Policía de Frontera no me la quitaba nadie. Procedí finalmente, a través de muchos contactos, hablo con el jefe de delitos virtuales de la Guardia Civil y me dice: mira, tienes 2 posibilidades, porque YouTube no baja eso salvo que sea por motivos sexuales, de temas religiosos, pero los temas políticos no están contemplados. Me dice: tienes 2 posibilidades, demandar a YouTube, pero tendrás que hacerlo en California, corriendo con cargo a ti las costas del juicio, porque no tiene sede en España, o en España puedes proceder con Google por prestarle soporte a YouTube. No hay otra forma
de plantear una demanda para una mentira que ocurra en redes. Dicho esto, y termino, las fake news han existido siempre. Probablemente una de las más notorias fue la que provocó la guerra hispano-norteamericana en 1898 a partir de la explosión del Maine en la bahía de La Habana. Hearst, el magnate de la prensa que después Orson Welles caricaturizó en Ciudadano Kane, aprovechó aquello para inferir que la explosión del Maine había sido provocada por España, cuando finalmente la historia ha demostrado que fue una explosión accidental en el barco, pero le facilitó que su país entrara en la guerra con España y que él remitiera numerosos dividendos de aquella feria. Buenas noches. Yo quisiera preguntarle a los tres más o menos por qué se tiene tanta cautela por parte de los periodistas y por parte de la Administración de Justicia en dar a conocer rasgos de personajes peligrosos como hay en pederastia, en malos tratos, en violencia de género. ¿Por qué? Si en otros países hay departamentos de policía que lo tienen listas, por los que son pederastas, tienen información que dar. ¿Por qué aquí en España no se hace? Fundamentalmente porque nos obliga nuestra ley. Y obligan los convenios internacionales escritos por España. Y mira, porque nos obliga nuestra ley y los convenios internacionales suscritos por España, en que no se puede trasladar esa información. Hay unos registros que tienen las autoridades, pero esos registros no son públicos. Hay en otros países donde sí se hace, con el resultado también de criminalidad que tienen, que es mucho mayor al que tenemos nosotros, que son sociedades más violentas que la nuestra. Nosotros tenemos ese cauce de información y ese respeto a la ley y a los convenios internacionales, y se respeta en definitiva la dignidad de las personas y la posibilidad, como he dicho antes, de reinsertarse y solo se puede trasladar esa información con el propio consentimiento de la persona. Hay un registro de delitos violentos cuando te presentas, y eso sí se ha avanzado, hay mucho trabajo, a la función pública te piden, o a los profesores, cuando te piden un certificado de penales y respecto hay un específico de delitos violentos o de libertad sexual. Y eso sí te lo piden para acceder a funciones y a trabajos. Eso es una medida, un mecanismo de control. Ahora, ¿qué es otra acción de la opinión pública? Puede ser, como he dicho antes, perverso, porque puede provocar un hinchamiento y puede provocar que se quiera hacer la justicia por su mano personas respecto de hechos que ya han pagado y que ya se les señale de por vida. Esa yo creo que es la razón, ¿no? Bueno, Raquel o Juan, ¿queréis aportar algo más? Sí. Mira, hace unos años en Cali hubo una redada supuestamente contra los rapos, hubo una filtración, hubo varias detenciones en el ámbito universitario, hubo una filtración policial y un medio de comunicación facilitó incluso los domicilios de los detenidos. Por supuesto su identidad con todo lujo de detalle. Meses después todos eran inculpados, se sobreselló su caso porque no había ningún tipo de indicio. Durante todos esos meses todos sus vecinos sospecharon de que habían estado al lado de un terrorista que no era tal terrorista. Es decir, si tú cometes un delito, si a ti te acusan de haber cometido un delito, hasta que a ti no te responsabilizan de ese delito, tú eres una persona inocente o presuntamente inocente. Tú eres una persona en todo caso investigada. En la legislación anglosajona se habla de personas de interés, que es una expresión que me encanta. Pero hasta que no se sustancia una condena, no eres culpable, aunque sea inocente. Otra cosa es lo que ocurre con el ámbito de la sentencia. Y después, en el proceso de rehabilitación, tú tienes derecho a rehabilitarte. Otra cosa es que las excarcelaciones a lo mejor se produzcan sin un informe pericial psiquiátrico, pero ¿cómo se va a hacer informes periciales psiquiátricos de toda la población penitenciaria cuando las patologías duales alcanzan al 80% de la población penitenciaria? Y lo que hay ahí, lo que hay en prisión, lo que hay en comisaría, no lo olvidemos, es un reflejo de lo que hay en la calle.
Gracias. ¿Alguna pregunta más? ¿Alguna pregunta? Sí. ¿Juan Barreno? Sí, yo quería preguntar a los periodistas si no existe una relación causa-efecto en relación con la financiación que necesitan los medios de comunicación, sobre todo los radios, para que de alguna forma que utilicen la publicidad de los políticos, ayuntamientos, diputaciones y todo, y luego eso se convierta de alguna manera en tergiversar o no dar la información correcta y de alguna forma anular continuamente a quien que está financiando para poder subsistir. ¿Cómo ahora ver? ¿Con todos los periodistas? Pues evidentemente, pero ¿qué quieres que haga? Tú comprabas el Europa en el kiosco o lo veías en la barra del Chile. ¿Cuántos periódicos se vendían en ese país? ¿Cuánto consumo de medios pagan? ¿Cuántas suscripciones en el ámbito digital hay? Leemos los periódicos. ¿Quién paga eso? ¿Quién paga manda? Eso es lo que ha provocado pues que al haber poco dinero en juego, pues se haya usado de nuevo el pesedrismo, se haya erradicado los equipos de investigación de los periódicos, sobre todo de los pequeños periódicos, se haya tapado la boca a la hora de si una limpiadora se muere en la cadena de una escalera mecánica, aparezca en unos medios en un conocido centro comercial y en otro aparezca en el Corte Inglés, en función de no solo de la cartera publicitaria, sino de el pundonor de los medios concernidos. Esto es lo que hay. Sí, ¿Hay prejuicio de la veracidad de esta posición? Pero que hay prejuicio de la veracidad porque está en la sociedad. Porque vamos a ver, hemos construido medios de comunicación, la información es un derecho nuestro a compartir, que le tenemos que arrebatar al poder. Hemos construido medios de comunicación, nos ha interesado la comunicación. Vamos, ¿cuánta gente de los aquí presentes se tragaba un debate de la clave de Barbie? Una película incluida. ¿Cuánta gente se traga ahora? Sálvame. ¿Qué información queremos? ¿El dato riguroso, contrastado de aquellos viejos debates de la primera televisión democrática o el debate insustancial sobre lo de ahora? Los medios de comunicación que quedan viven de lo que pueden, son supervivientes. Yo estoy como un forajido offshore desde hace casi 20 años, intentando sobrevivir como el corcho. Esto está muy mal. Esto está muy mal y no nos damos cuenta. No es un problema de los periodistas, es un problema de todos los demócratas. Y dentro de este ámbito, de acuerdo con todo lo que ha comentado aquí el compañero Telle, incido, los periodistas queremos hacer la información más honesta, veraz y correcta posible. O sea, siempre. No quiero que quede la idea de que los periodistas estamos vendidos al poder que financia los medios, no. Correcto. No, eso no es así. Otra cosa es que, evidentemente, la financiación puede influir de una manera u otra, pero no. Creo que pocos periodistas están dispuestos a someterse a esa financiación. Porque de alguna manera u otra la información sale. Y es nuestra obligación. Y es el derecho de toda la ciudadanía, como ha comentado el compañero Telle, es que tenemos el derecho a la información, porque la información que percibimos, que configura nuestro imaginario, que configura en los conocimientos que al final tenemos, por los cuales después decidimos a quién estamos, tomamos decisiones personales, es que nos da la libertad. Entonces, por eso es un derecho protegido, y por eso todos debemos de defenderlo. Y como decía antes, si nos hacemos una reflexión, ¿cuánta gente tiene una suscripción de Netflix? ¿Cuánta gente va a una librería y dice, déjame el libro, pero gratis? ¿Y por qué la información no se paga? ¿Por qué nos hemos acostumbrado a que la información tiene que ser algo gratuito? Que sí, que a lo mejor debería de serlo, pero de alguna manera hay que financiarlo, porque los periodistas al final del día tenemos la mala costumbre de comer algo. ¿Ya te pruebas? Y no podemos hacer otra cosa. En ese sentido aquí tenemos... Debo añadir una cosa, ya que estoy, como he dicho, fuera de juego. Este país puede enorgullecerse de sus profesionales de la información.
No diré lo mismo de los medios, pero de los profesionales, de esa gente que curra todos los días y que intenta ser digno y además pagar facturas a fin de mes, eso hay que quitarse el sombrero en buena parte de los casos. Juan, y tenemos un director de médicos, don Manuel, y hay una pregunta más de don Manuel. Apostillando un poquito lo que estáis comentando. Simplemente yo quería romper una lanza, como suelo decir, en favor de los periodistas. Porque a mí me llamó la atención, hace 4 o 5 años estuve junto con otros compañeros a nivel nacional, fuimos 8 visitando los medios de comunicación, fuimos en El País, en El Mundo, que no fue, televisión, en fin. Y en El País concretamente, sí digo que me llamó la atención de el comentario, que tiene una figura que es el defensor del periodista. ¿Lo conocéis? Y este defensor del periodista, la misión que tiene es garantizar la independencia del periodista respecto a la empresa. Así que, si muchas veces, bueno, yo no sé si a lo mejor aquí no sufrí ningún tipo de presión, pero a nivel nacional supongo que sí sufrirá bastantes presiones, entonces esta persona, el defensor del periodista elegido por los propios compañeros, su obligación es defenderle respecto a la empresa. ¿Tiempo que está? Bueno, yo le hice una serie de preguntas. ¿Qué tiempo estáis? Pues mira, 2 años y deseando que termine el año y medio, porque os podéis imaginar que cuando termine este señor, pues la empresa lo va a poner, si lo ha hecho bien, lo van a poner, pero en el peor sitio para el periodismo. Por eso decía que los periodistas también tienen, por supuesto, para mí, una gran apuesta por esa independencia y la cumplen, yo creo que en el 100% de los casos. Vamos con la última pregunta. Yo decía, Juan, aquí tenemos una persona que ha sido director de periódico, que es una eminencia, y él la conozco y tal. Nosotros no mentimos. Otra cosa es que te podamos contar una manera u otra la verdad, pero no, yo estoy con impresiones y todo. Yo te podría contar una que sorprendería. Pero lo dejamos. En la época de la dictadura, perdona, y acabo, tuvimos que saber aprender a leer entre líneas. Y ahora está sucediendo el último. Esta señora ya es ciudadana. Esta señora ya acabó. Buenas tardes. Vengo a felicitaros a todos y me voy a dirigir a mi amigo Juan José Tronita, que lo conocí en su época de principiante totalmente, pero por aquí haciendo de periodista. Me ha hecho muchísimas gracias tu símil con la Biblia, eso de las 2 páginas en la Biblia, de la forma de contar la historia, yo creo que se puede traducir mucho a lo que pasa hoy en día. Y tú has dicho que, bueno, que ¿qué queremos? La sociedad, porque una sociedad que está 5 horas sentada y y no es capaz de estar delante de un debate. Y yo te pregunto a ti, ¿has hecho como basar toda la responsabilidad en la sociedad que está consumiendo ese tipo de periodismo, de información? Pero yo lo traslado, no es quizás los medios y los periodistas que han maleducado a la audiencia, porque si a tu audiencia se le da eso, se le acostumbra. A la audiencia no hay forma de los medios también educarla. No soy responsable también en la televisión, que prefiere eso, llenar 2 horas o 2 páginas de la Biblia antes de tener un programa de calidad. Ahí lo ves. Sí, claro, si tiene toda la razón del mundo, pero la sociedad somos todos. Es decir, los medios de comunicación nos manipulan, pero son de los que nos hemos dotado. Los representantes públicos no nos satisfacen, pero son los que hemos votado. A fin de cuentas, la llave y la clave la tenemos todos y cada uno de nosotros, con su voto, con su actitud, con sus decisiones cotidianas, comprar un periódico o no comprarlo, suscribirse a una suscripción virtual o consumir lo que publican libre en la red sin que repercuta sobre el bolsillo. Es decir, tú te bajarías un 4 kilos de tomate de Google. Si a mí me cambian el 4 kilos de tomate de Google por la noticia que haya publicado, pues bueno, volvemos al trueque, pero es que no es eso. Ahí se ha ido devaluando el negocio como se ha ido devaluando la democracia, decía Juan, leer entre líneas. En aquel momento, en todos los medios de comunicación españoles, en cada medio había gente de muy distinta orientación política. Ahora, si puede ser que el BEDEL no piense igual que el CEO o el presidente del Consejo de Administración, por lo menos que lo disimule. Decía Moncho Arpuente, el llorado periodista anarquista, que él echaba mucho de menos al redactor jefe que tenía en Pueblo. Dice, porque claro, yo iba a pedirle aumento de sueldo en época de Franco y lo veía con la camisa azul falange, sus tirantes con la bandera española y una pistola Luger de la alemana que guardaba en el cajón de los tiempos de la División Azul.
Y cuando le pedía aumento de sueldo, el hombre cogía la pistola y me perseguía por los pasillos al grito de rojo de mierda, como me vuelvas a pedir aumento de sueldo, te deserrajo 2 tiros. Y decíamos, pero entonces estaba claro. Dice, ahora vas a una redacción y te encuentras a un redactor jefe o a un director que tiene 4 másteres en marxismo-leninismo, en progresía, en Marluja y tal, y no te deja meter una coma que esté radicalmente en contra del criterio del Consejo de Administración de ese medio, sea privado y lo peor, a veces, muchas veces público. Por lo tanto, esa corresponsabilidad de la que hablo, no solo la hablo de los medios de comunicación, la hablo de la situación de la salud, de la situación de la educación y de todo eso que nos quejamos con frecuencia sin advertir que quizás tengamos una pequeña culpa alícuota cada uno y cada uno de nosotros. Gracias, Juanjo. Yo recordar que mañana a las 7 acaba el curso magníficamente organizado por Luna con el compañero Daniel Romaguera, que estará aquí de moderador, también muy seguro. Los códigos del periodismo con Pedro García Vázquez, director informativo de Siete Andalucía y Publicaciones del Sur, que conoce muy bien la zona, y el derecho a la información y el exceso en la crítica al personaje público, que la impartirá, por la ponencia será del amigo José Chorizo de la Rubia. Muchas gracias.